Nosotros habíamos visto en los capítulos 1 y 2 de Nehemías cómo él había recibido la información de las murallas de la ciudad que estaban destruidas. Eso lo entristeció en gran manera y lo llevó a orar para buscar la guía de Dios para reconstruirla. Luego de haber estado orando y hacer sus planes de reconstrucción, se le presentó la oportunidad de hablar con el rey y pedirle, explicarle su situación y pedirle que lo enviara con cartas de tránsito, si podemos decir así, a trabajar en la reconstrucción de la ciudad. Hoy en el capítulo 3 vamos a ver algo sumamente interesante: cómo trabajar juntos y cómo construir para la gloria de Dios. Y ese es el título del mensaje de este día: construyamos juntos para la gloria de Dios. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Nehemías 3 y leamos de los versículos 1 al 8 solamente. Dice así: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesafebeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Versículo 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseat, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos le enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Y así sigue explicando las personas que trabajaron en la reconstrucción de la muralla, del versículo 9 hasta el versículo 32. Si usted lee ese capítulo y ve tantos nombres, puede decir, ¿y qué se puede predicar de esto? ¿No es mejor saltar ese capítulo e ir al capítulo siguiente? ¿Qué tengo yo que ver con tantas reconstrucciones y tantos equipos de trabajo y tantas restauraciones? ¿Qué yo puedo aprender de todo esto? Bueno, podemos aprender lo que es construir juntos para la gloria de Dios. Aquí hay muchas enseñanzas para nosotros. Y este mensaje lo vamos a dividir en dos puntos. La motivación que tenía Nehemías para construir es el primer punto. Y el segundo, el método que él utilizó para construir. ¿Cuál era la motivación de Nehemías? Desde que a él le dijeron que los muros de Jerusalén estaban resquebrajados, que el pueblo estaba en aflicción, él se preocupó. Pero no tenía por qué preocuparse, recuerden, porque él era copero del rey, él estaba muy bien, él estaba muy cómodo allí. Pero él estaba preocupado por la gloria de Dios. Recuerden todas las cosas que dice la Escritura acerca de Jerusalén. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, donde estaba localizado el templo, donde estaba la presencia de Dios. Y a él le dicen que Jerusalén está destruida y que los gentiles se estaban burlando de los judíos y quizás diciendo algo así: si Dios ama tanto a Jerusalén, ¿por qué están sus murallas destruidas? ¿Por qué están sus puertas quemadas? Esa era una afrenta para los judíos. Recuerden en el capítulo 1, versículo 3, cuando le dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta.
y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y también en el capítulo 4, versículo 4, cuando Sanballat se estaba burlando de los constructores, Nehemías dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve las ofensas de ellos sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías quería glorificar a Dios. Él iba a realizar un trabajo en la reconstrucción de esas murallas, en fortalecer esas murallas alrededor de Jerusalén para protegerse de sus enemigos. Pero su motivación era la gloria de Dios. Y si nosotros queremos trabajar juntos, debemos tener esa motivación, hacer nuestro trabajo pensando en la gloria de Dios, porque uno puede leer todos los principios que tiene este libro y pensar, bueno, estos son principios administrativos de cómo yo conducir mi vida, y si sigo esos principios ya todo me va a ir bien, y no es así. Su motivación era la gloria de Dios. Entonces, si tú quieres construir, tú debes tener esa motivación. La fuerza motora de tu vida debe ser la gloria de Dios. Y con esto no estoy diciendo que tú, para glorificar a Dios, te tienes que ir a Somalia. Bueno, yo me voy para África, yo me voy para la India como misionero para yo servir al Señor. No. Dice la Escritura: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todas las cosas, por más sencillas o más complejas que sean, que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con ese fin. Comer o beber, que son cosas simples, hay que hacerlo teniendo en mente la gloria de Dios. Evangelizar, predicar la palabra, ministrar en la iglesia, pero también cuando usted está cocinando, cuando está planchando, cuando está manejando su carro, debemos tener en mente la gloria de Dios. ¿Estás tú consciente? ¿O es la gloria de Dios la fuerza motora de tu vida? ¿Estás viviendo tú para adornar los atributos de Dios con tu vida? Esta mañana el pastor Luis Enrique Méndez nos hablaba de cómo podemos glorificar a Dios, reconociéndolo en todos nuestros caminos. Aún nuestra visión como iglesia es la siguiente: somos una comunidad apasionada por la gloria de Dios y su evangelio, comprometida con vivir el presente a la luz de la eternidad. Realmente tú eres parte de esta comunidad, tú eres miembro de esta iglesia, pero tú estás apasionado por la gloria de Dios y su evangelio. Tú estás comprometido a vivir el presente a la luz de la eternidad. Ustedes saben por qué hay tantos problemas en las iglesias, tantos escándalos, porque muchas personas tienen un mal testimonio porque están viviendo para ellos y no están viviendo para Dios. No les importa la gloria de Dios. No están satisfechos en Dios, no están buscando en Dios su satisfacción, sino en las cosas de este mundo. Entonces Nehemías lo primero que hace cuando recibe la noticia, se motiva a trabajar por la gloria de Dios. Lo segundo que hace, ya luego que está allí, que había convocado al pueblo, que los había arengado, los había animado, los había estimulado para trabajar, es el método con el cual él trabajó. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías con ese método de trabajo? ¿Qué tú y yo debemos hacer si queremos trabajar juntos para la gloria de Dios? Él organizó el trabajo. Él dividió el trabajo en grupos manejables. Fíjense qué interesante. Él hizo 40 grupos de trabajo, lo cual hacía la reconstrucción de la muralla mucho más fácil. Recuerden el reto que él tenía allí. Parte de las murallas destruidas, según los estudios arqueológicos que se han descubierto, algunas partes de la muralla tenían 3 metros de ancho. Había que trabajar allí con unas personas que estaban desmotivadas, estaban cercados de enemigos, tenían enemigos dentro de ellos, había disensión.
Pero en el texto que nosotros leímos hay algo sumamente interesante. Yo quiero que volvamos al versículo 1 de Nehemías 3. Fíjense cómo dice, junto a ellos restauró, al lado de ellos restauró, después de ellos restauró en la sección. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Versículo 4, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cot, y al lado de ellos restauró Mesulán. Versículo 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. ¿Qué hizo él? Cuando él vio la magnitud de la labor que tenían por delante, él lo primero que hace es organizar el trabajo. Hizo 40 grupos, 40 secciones de trabajo. Si tú tienes un proyecto, si nosotros tenemos un proyecto como iglesia, debemos abordarlo así, organizando el trabajo que tenemos por delante y dividiendo ese trabajo en secciones que sean manejables. Si usted tiene un bosque por delante y hay que cortar ese bosque, no empiece a cortar ese bosque a lo loco. Hay que hacer grupos específicos y, como veremos, asignar diferentes áreas para poder trabajar y talar ese bosque. Por eso nosotros el trabajo en la iglesia lo debemos organizar, y una manera de organizarlo es dividiéndolo en esos grupos como él hizo. Tú quieres trabajar con tu familia, con tus hijos. Tú quieres trabajar en diferentes áreas con ellos. Tú quieres instruir a tus hijos en ciertas disciplinas, forjar el dominio propio, en ellos trabajar con sus vidas de piedad. Tú no puedes venir de un golpe sin organizar lo que tú vas a hacer y empezar a trabajar en todas esas áreas al mismo tiempo. No, hay que organizar la manera como nosotros vamos a trabajar. Y eso fue lo primero que él hizo en su método de trabajo. Lo segundo que hizo fue que él involucró en ese trabajo a todos los que querían trabajar y delegó el trabajo. Lo primero que hizo ahí, después de organizar esos grupos de trabajo, fue involucrar a esas personas que querían trabajar. Muchas veces nosotros hacemos un plan sumamente organizado. Bueno, vamos a dividir la iglesia de tal o cual manera. Entonces vamos a tener un equipo de evangelismo, vamos a tener un grupo de discipulado, vamos a tener grupos pequeños, vamos a tener un equipo para predicar. Ajá, muy bonito eso en el papel. ¿Y dónde están las personas que van a trabajar aquí? Hace falta personas para llevar a cabo ese plan. Y aquí tenemos personas de diferentes vocaciones, de diferentes edades, de diferentes lugares, hombres, mujeres que vinieron a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque ellos tenían metas comunes. En el versículo 1 dice que los sacerdotes trabajaron en la obra. Ellos pudieron haber dicho, no, pero yo soy sacerdote y lo mío está ministrando, ofreciendo los sacrificios aquí en el templo y yo no tengo que hacer más nada, ¿no? Ellos fueron y se involucraron en el trabajo. Los hombres de Jericó, fíjense, que no habitaban en Jerusalén, ellos fueron a trabajar y tenían que ir allí a trabajar a los diferentes lugares. Hombres de Jericó, de Gabaón, de Mizpa, de Zanoa, de los diferentes aldeas que estaban alrededor, fueron allí. Fueron trabajadores especializados también, plateros, perfumeros, comerciantes. Ellos no se excusaron y dijeron, mira, yo lo que soy es, yo trabajo con hojas, con perfumes, yo soy una persona de manos delicadas, yo no puedo estar trabajando, cargando esa piedra tan grande para ponerla aquí. No, yo no puedo hacer eso, yo no voy a trabajar. Pero se nos dice, los versículos 8, 31, 32, cómo los plateros, perfumeros y comerciantes fueron a servir. Alguien puede haber dicho, pero ven acá, yo estoy trabajando y me estoy ganando unos chelitos muy buenos aquí, comerciando con ciertos productos, con ciertos perfumes, haciendo ciertas obras que yo hago aquí. ¿Y cómo yo voy a dejar ahora entonces mi negocio que me está dejando de donde yo me mantengo para ir a trabajar el día entero en una construcción de una muralla? Y yo no sé de eso, de albañilería y de mezcla y de esas cosas.
Pero todas esas personas fueron mujeres allí a trabajar. Se habla de un gobernador que él trabajó con sus hijas. Los sirvientes que estaban en el templo, los guardias de la ciudad, los oficiales de la ciudad y de otras ciudades fueron allí a trabajar. En ese proceso de construir, Nehemías involucró a todos los que querían trabajar y delegó responsabilidades en ellos. Fíjense cómo él delegó las responsabilidades. Capítulo 3, versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Merononita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio, que estaban bajo la autoridad del gobernador del otro lado del río. Versículo 17. Tras él hicieron reparaciones los levitas bajo Reún, hijo de Bani. Versículo 18. Después de él hicieron reparaciones sus hermanos bajo Babai, hijo de Henadad, oficial de la otra mitad del distrito de Keila. Él organiza los grupos, en esos grupos involucra a los que quieren trabajar, en esos grupos designa personas que estuvieran al frente. No se sabe la cantidad exacta de personas que trabajaron en la reconstrucción del muro, pero que eran cientos o miles de personas que estaban trabajando allí. Y Nehemías no podía estar hablando con cientos o mil y pico o 2,000 personas en ese proceso de reconstrucción. Él necesitaba un líder en una sección de esas 40 que habían, a quien él le daba las instrucciones, y esa persona daba las instrucciones a las demás personas. Ellos resolvían el problema de día a día cumpliendo con las asignaciones que eran puestas por Nehemías. Ellos no tenían que estar esperando que Nehemías viniera y dijera lo que se iba a hacer. Y esa es una de las habilidades de un líder. Es hacer que las personas se involucren en el trabajo, saber delegar responsabilidades. Si los diáconos de la iglesia quisieran hacer ellos todo el trabajo de la iglesia, de misericordia, de administración, y no delegaran ese trabajo, no tomaran, hicieran equipo de trabajo, ellos no pudieran dar abasto para esto. Si nosotros no buscamos y entrenamos hermanos que tengan los dones y talentos para ayudarnos en la consejería en la iglesia, no vamos a poder dar abasto aconsejando a las personas en la iglesia. Pero tú te debes estar preguntando algo que nos lo preguntamos todos. Y si yo delego y esos hermanos se equivocan, ¿qué va a pasar? Bueno, es bueno que tú tengas hermanos, que tú puedas entrenar, que tú puedas discipular, que tú puedas ayudar a crecer en la gracia, en el conocimiento de Cristo. Hermanos que puedan ayudar en las diferentes áreas, pero, hermanos, tenemos que estar conscientes que nos vamos a equivocar. Si yo dijera, yo quiero que me levante la mano a alguien que nunca se ha equivocado, que nunca ha dicho algo que no es, que nunca ha metido la pata, ¿quién levantaría la mano? No la levantaríamos nosotros. Dice James Montgomery Boyce, ese ministro, los líderes de hoy son los aprendices de ayer. Óigame bien, los líderes de hoy son los aprendices de ayer. Cuando usted entra a un banco a trabajar, le llaman trainee, como una persona en entrenamiento, los pasan por todos los departamentos. Y esos gerentes que usted ve en los bancos, esos ejecutivos, eran los que estuvieron en entrenamiento hace muchos años. A mí me pasó que un padre me dijo un día, cuando mi hijo cumplió 18 años de edad, él tenía su licencia. Y me dice un día que veníamos de Santiago para la capital, papá, déjame manejar el carro. Y yo le dije, es muy peligroso, tú no tienes experiencia, yo no te puedo dejar manejar el carro para la capital. Y me dice él, y mi hijo me dijo, papá, ¿y cuándo entonces que yo lo voy a poder hacer? ¿Cuándo yo voy a tomar la experiencia si tú no me dejas? Y él le entregó la llave del carro, vino a la ciudad y no tuvo ningún problema. Mis amados, para realizar la obra de Dios, todos nosotros debemos participar. Y si ustedes leen ese capítulo con calma, ustedes verán cómo habían familias completas trabajando allí en la reconstrucción de los muros de Jerusalén conforme a la delegación de trabajo que Nehemías había dado. Todo el mundo se integró al trabajo. Y esto requiere personas comprometidas.
Ustedes saben que muchas personas, lo más seguro, tenían que trabajar en partes muy apartadas de la muralla, en lugares solitarios. Otros tenían que hacer trabajos sumamente difíciles. Otros tenían que hacer trabajos más fáciles. Sin embargo, todos estuvieron dispuestos a pagar el precio para reconstruir las murallas. ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio para construir juntos en esta iglesia para la gloria de Dios? ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio para construir en tu familia para la gloria de Dios? Eso es algo que tú debes preguntarte. ¿O qué tú estás esperando que pase? Aquí, la mayoría de las personas se involucraron, no todas, porque fíjense lo que dice el versículo 5. Los nobles de Tecoa, dice en el sentido literal, no se prestaron a doblar el cuello al servicio de sus señores. Se negaron a trabajar bajo el liderato de Nehemías, como si para ellos eso fuera algo malo. No se dice qué había pasado con ellos, pero hay personas que se resisten a trabajar en la obra del Señor por diferentes razones. Hay personas que se consideran tan nobles que para ellos hacer un trabajo que no sea conforme a su preparación, conforme a sus estudios, ellos no lo van a hacer. Y no, se resisten a hacerlo. Bueno, yo trabajo si yo estoy de profesor de escuela dominical. Yo trabajo si me dan un ministerio de consejería. Pero yo limpiar la iglesia, suapiar, limpiar los baños, llevar papel sanitario, no, yo no puedo hacer ese tipo de trabajo. Eso quizás, porque no lo dice, le pasaba a los nobles de Tecoa. Pero también hay personas que no trabajan en la iglesia porque no les gustan los cambios. La iglesia puede estar haciendo ciertos cambios conforme a principios de la palabra de Dios, pero hay personas que son resistentes al cambio. ¿Por qué? Porque se sienten inseguros. Su seguridad está en hacer las cosas como la han hecho por años y quieren que los demás piensen y actúen como ellos en esas áreas. Hay otras personas que no quieren trabajar porque ellos entienden que son tan sabios que los líderes deben hacer las cosas como ellos dicen, aún sin tener una base bíblica para eso. No, yo no voy a trabajar porque yo quería que se hiciera de tal o cual manera. La iglesia debe manejarse conforme a mi criterio y no conforme al criterio de los líderes. Si lo van a hacer así, entonces yo me voy a cruzar de brazos y allá ellos que les vaya bien. Pero ¿qué sucede? Que Dios ha puesto autoridad en las diferentes esferas y en la iglesia ha puesto a los pastores como autoridad. La obra del Señor, óigame bien, debe continuar a pesar de la falta de cooperación de algunos. Los hombres de Tecoa, algunos de ellos no quisieron trabajar. ¿Y qué hizo Nehemías? Él no se distrajo con ellos, sino que trabajó con aquellas personas que querían poner sus dones y talentos en operación en esa obra. Hermano, hermana, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Tú eres aquí alguien que está involucrado en la obra o tú eres un mero espectador de lo que se está haciendo aquí? Usted va a un estadio, un juego de baloncesto, hay 10 jugadores en la cancha y quizás si el estadio tiene asientos para 20,000 personas, quizás tú estás ahí sentado criticando la jugada. Mira, le pasó el pase mal, se le rebaló la mano, esto, ¿qué es lo que le pasa? Pero tú no estás en la cancha, tú lo que estás afuera criticando. ¿Qué tipo de persona eres tú? Nehemías, hasta aquí hemos visto que hizo dos cosas en su metodología de trabajo. Organizó el trabajo en 40 grupos o secciones e involucró, en segundo lugar, a quienes querían trabajar y delegó responsabilidades. Pero miren algo más que hizo Nehemías, porque usted puede decir, bueno, yo divido la iglesia así, así, así. Yo pongo allí a fulano, aquí al hermano tal, que me dijo que quiere trabajar en esto, este grupo de 10 allí en discipulado, este grupo de 15 aquí en consejería, y le nombro uno que los dirija y ya, se resolvió. No. Él coordinó el trabajo en tercer lugar. La coordinación de los diferentes aspectos del trabajo de reconstrucción fue algo esencial, porque él puso a las personas idóneas en el lugar donde debían estar para formar esa obra completa. Él, por ejemplo, puso en ese
a cada uno en el lugar donde debía estar. Él planificó el trabajo, él lo hizo de una manera racional, porque cualquiera dice, bueno, él involucró a todo el que quería trabajar y todo el mundo empezó a trabajar, cada quien donde a él le parecía. No, él se planificó con los equipos, y trabajaba un equipo al lado del otro, fíjense, uno junto al otro, uno acababa de hacer un trabajo y ahí entraba el otro. Fíjense lo que tenemos aquí en el techo. Primero se hizo para instalar el aire acondicionado un trabajo de planificación, de presupuestos. Después se hizo un programa para coordinar los trabajos que se iban a hacer, quiénes los iban a hacer. Para poner el plafón, para poner los ductos, se buscaron a personas especializadas en eso para hacer los cálculos de las manejadoras que va a soportar el techo. Nehemías lo hizo así. Fíjense lo que él tomó en cuenta. ¿Dónde ustedes creen que él puso a trabajar a los sacerdotes? ¿En la parte opuesta del templo? No, él lo puso cerca del templo. Dice que él puso al sacerdote Eliasib al frente de los sacerdotes y él dirigió la reparación de la puerta de las ovejas. Pero ustedes saben dónde estaba la puerta de las ovejas, cerca del templo, y ellos trabajaron allí. Por esa puerta, óigame bien, era que entraban las ovejas que iban a ser ofrecidas en sacrificio en el templo. ¿Y quién mejor que los sacerdotes para reparar esa puerta? Reparar esa sección del muro. Si usted vivía fuera de la ciudad y usted podía llegar más fácilmente a una parte del muro que estuviera cerca de su ciudad, él entonces puso a esa persona que trabajara en esa parte del muro. Hubo personas que él las puso a trabajar en el frente de su casa. ¿Qué es eso? Coordinación. Coordinación. Él organizó el trabajo en secciones, él involucró a los que querían trabajar, él delegó el trabajo, pero también lo coordinó. Cada quien sabía el trabajo que iba a hacer, cada quien sabía cuál era su responsabilidad, cada quien sabía lo que se esperaba de él. No hubo confusión porque las personas estaban en el lugar adecuado. Imagínense una persona, una familia que lo ponen a reparar el muro frente a su casa. Él no tiene que perder tiempo para transportarse. La comida estaba ahí. Él trabajaba con su familia. Y si había algún ataque de enemigos, ¿qué pasaba? Él estaba frente a su casa. Usted se imagina lo que es usted estar a 2 kilómetros de su casa pensando, viene un ataque de los enemigos, tengo que perder tiempo en transportarme, tengo que llevar comida. Él tenía todo ahí. Si venía algún ataque enemigo, él podía defender a su familia ahí mismo. Y eso hacía que él no estuviera ansioso por esas cosas y que pudiera entregarse de lleno al trabajo. Fue estructurado. Trabajaron las familias, trabajaron las personas cercanas a la familia en el lugar donde estaban, trabajaron los amigos, trabajaron esos vecinos, trabajó la comunidad. Él coordinó por grupos de interés. Los sacerdotes, las personas que de una misma región trabajaron en un sitio específico, las personas de un mismo oficio. Fíjense lo que es la coordinación. Y hay algo que yo aprendí aquí también, viendo cómo las personas estaban trabajando frente a su casa. ¿Tú quieres servir al Señor? ¿Tú quieres glorificar el nombre del Señor? Tú no tienes que irte muy lejos para tú poder ministrar. Tú tienes un mundo de personas a tu alrededor a quienes tú puedes ministrarle cerca de ti. No tienes que irte lejos para eso. Están ahí, cerca de nosotros. Era un cuerpo bien coordinado, y un cuerpo bien coordinado se mueve correctamente. Y en cuarto lugar, dentro de ese método que él utilizó, las personas estaban motivadas para trabajar. Mire, en el versículo 20 se dice de uno que trabajó con todo fervor y restauró otro tramo. O sea que él hizo su trabajo y luego fue a hacer otro trabajo más. De uno se dice en el versículo 30 que era el sexto hijo de su padre. Y eso da a entender que los 5 hermanos de él no habían trabajado, pero él sí. Él empezó a trabajar, él no se paró en hacer lo que tenía que hacer.
Los hombres de Tecoa, algunos no trabajaron, pero hubo otro grupo que después que hicieron el tramo que le correspondía en el versículo 5, en el versículo 27 se dice que hicieron otro tramo más. ¿Qué motivaba a esas personas a trabajar? ¿Qué nos debe motivar a nosotros como iglesia para nosotros seguir adelante construyendo juntos? La gloria de Dios, mi hermano. La gloria de Dios. Eso es lo que nos debe motivarnos a nosotros, para nosotros trabajar y servir al Señor. Y cuando estemos cansados, ir una milla más, porque queremos glorificar el nombre de Dios. Y dice en el capítulo 4, versículo 6, que Nehemías reconoció y dio crédito a los demás por el trabajo que habían hecho. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Él reconoció el trabajo que el pueblo había hecho, porque ellos estaban motivados en hacer la obra de Dios. Y Él reconoce ese trabajo, Él muestra aprecio por el trabajo realizado. Él dice, el pueblo tuvo ánimo, Él da una palabra de aliento para que no se desalienten. Nosotros muchas veces somos mensajeros de desaliento con las personas, con nuestros hijos, con nuestros empleados, con los hermanos de la iglesia. Muchas veces nuestros hijos están haciendo un esfuerzo para mejorar en diferentes áreas y nosotros somos de las personas que solamente vemos la parte negativa, la parte negativa, la parte negativa de lo que hace el otro. Y yo no estoy diciendo que no veamos lo que es negativo en el otro y que no lo corrijamos, pero que tengamos ese espíritu de alentar, de animar a los demás para que sigan haciendo la obra. Aun cuando una persona está haciendo algo mal, nosotros podemos alentarlo. Fíjense cómo el Señor le dice en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son y los hallaste mentirosos y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Le dice todas las cosas buenas que ellos habían hecho. ¿Y qué le dice después? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo tú eres? ¿Qué tipo de persona tú eres? ¿Tú eres lo que viene y te sienta aquí a solamente criticar, ver lo que está mal? ¿Tú eres ese tipo de persona? ¿O tú eres de la persona que vienes y trabajas en la iglesia y te vives quejando que nadie reconoce tu trabajo? Y te quejas porque tú te fajas y nadie reconoce tu trabajo. Vamos a ver, vamos a pensar que nadie lo reconoce, que hemos faltado en animarte, en alentarte, pero ¿para quién tú estás trabajando? ¿Para el Señor? Sí. Entonces, no te desalientes. Dice la palabra, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El Señor te lo va a reconocer. Y me maravilló ver lo que dice un comentarista. ¿Por qué están todos esos nombres aquí? ¿Ustedes han pensado en eso? 32 versículos, óigame bien, llenos de nombres. Fulano hizo esto, esto y esto, y trabajó el otro, y trabajó junto a este, y después entró el otro, y reconstruyeron la muralla, y reconstruyeron la puerta de las ovejas, y después vino este, vino el otro. ¿Quiénes son esas personas? ¿Son nombres que están ahí? Los nombres importan, pero ¿ustedes saben para quién? Para Dios. Porque Dios está atento a lo que nosotros hacemos. Para Dios nosotros tenemos valor, la motivación con la cual estamos trabajando. Dios se preocupa personalmente por cada uno de nosotros. Él está atento a lo que nosotros estamos haciendo para Él. Quizás los demás no aprecien nuestro trabajo. Y la pregunta es, ¿y qué? ¿Y qué? Es para Dios que yo lo estoy haciendo. Esas personas nunca pensaron quizás que su nombre iban a estar en el libro de Dios, en la Biblia. Y aquí están como un ejemplo de que el trabajo del Señor no es en vano. No es en vano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar para el Señor. Si ustedes buscan en el libro, no se dice dónde Nehemías trabajó. Y Nehemías hizo tremendo trabajo. Él no estaba atento a que le dieran el crédito a él. A él no le importaba que le dieran el crédito a esta persona.
Imagínense, ¿usted cree que Nehemías estaba atento en una placa de bronce bien grande en la iglesia, en memoria por el trabajo realizado por Nehemías en la reconstrucción del templo, que siendo copero del rey lo dejó todo para venir a trabajar con todas estas personas? No. Él no estaba buscando los primeros lugares, él quería servir, hacer el trabajo que él tenía que hacer. Dice Proverbio 27:1, alábate al extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Qué quería ese hombre? Que el nombre de Dios fuera exaltado y no el suyo. Él no quería que los hombres se acordaran de él, sino que se acordaran de Dios. Que reconocieran al Dios de los cielos, al Dios que él servía, el Dios por el cual él estaba vivo. Eso es lo que él quería. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí, mis amados hermanos? Dos cosas. La motivación de Nehemías para construir junto al pueblo, ¿cuál fue? La gloria de Dios. Su método de trabajo, él organizó el trabajo en secciones, en grupos manejables. Él involucró a todos los que querían trabajar y delegó responsabilidades, pero coordinó el trabajo poniendo a los diferentes grupos en su lugar y estructurando el trabajo de ellos, de manera que se hiciera el trabajo uno detrás del otro. Y vimos cómo esos trabajadores, esos hermanos, tenían ánimo para trabajar. Hermanos, ¿y cuál fue el resultado? La obra de Dios, la reconstrucción de los muros, fue completada. El trabajo fue hecho. Terminaron de reconstruir la muralla, de hacer su trabajo. ¿Y qué nos enseña eso? Que si nosotros estamos motivados apropiadamente, buscando la gloria de Dios, vamos a tener más probabilidades de completar los trabajos que empezamos. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado que empiezan un proyecto y lo dejan por mitad? Empiezan otro proyecto con sus hijos y lo dejan por mitad. Empiezan otro proyecto en la iglesia, lo dejan por mitad, no lo concluyen. ¿Por qué? Porque no estamos motivados, no estamos entusiasmados. Ellos completaron la muralla. ¿Finalizas tú esos proyectos que tú empiezas? ¿Cuántos proyectos tú tienes por mitad, en sueño, que lo empecé, que no lo he hecho? ¿Cuántas cosas tú tienes en tu vida que tú no has hecho? Aquí en la iglesia, ¿tú sabes las cosas que hay aquí para hacer? Son muchísimas, hermanos. Los hermanos que están trabajando aquí están sobrecargados en los diferentes ministerios, hay muchas cosas que hacer. Hay muchos hermanos que visitar, hay muchas obras de misericordia que hacer, hay muchas cosas que hay que trabajar con las medicinas, hay muchos enfermos que nosotros debemos ver, hay mucho trabajo. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en nosotros y no estamos motivados de la manera correcta. Yo no veo el mayor ejemplo de quien vino a hacer una obra y la completó. Y fue el Señor Jesucristo, mis hermanos. He acabado la obra que tú me diste que yo hiciese. Él vino a completar la obra de Dios, no importa lo que pasara. Él quería glorificar al Padre, Él quería hacer la voluntad de Dios. Y Él estaba dispuesto y lo soportó a sufrir por el Señor. Aquí el trabajo se completó porque todos obedecieron al mismo líder, todos mantuvieron los ojos en la misma meta y todos trabajaron juntos para la gloria de Dios. Y vamos a ver en otro mensaje cómo vinieron amenazas externas, amenazas internas, todo tipo de cosas, pero esas personas siguieron adelante, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos querían exaltar el nombre de Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo para el Señor. Hermanos, hay cosas que nosotros estamos haciendo aquí, oraciones, sirviendo al Señor, trabajo, que quizás con nuestros ojos físicos nunca veamos el resultado, pero lo veremos en el reino de los cielos. Hay personas por las cuales nosotros ahora estamos orando por nuestros hijos, quienes estamos trabajando, personas que visitan la iglesia, personas que estamos aconsejando, y en el cielo nos daremos cuenta de la obra que Dios hizo en esas personas. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Trabajar para el Señor. Y por último, quiero refrescar 3 aplicaciones de lo que hemos visto. Primero, Dios trabaja a través de personas, a través de ti, a través de mí. La pregunta es, si Dios dice una palabra, no creó el mundo como lo dijo, Él no pudo haber reconstruido la muralla, que se reconstruya la muralla, no de 3 metros de ancho, no, de 100 metros de ancho la muralla. Todo bien, pero ¿qué pasó? No.
Él puso esa carga en el corazón de Nehemías. Dios facilitó las cosas, Dios movió el corazón del rey. Y dice en Nehemías 6:16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Esa gente estaban trabajando ahí, en ese muro, mañana y noche. Pero la gente dijo, gloria a Dios, Dios fue que hizo esa obra. Esa obra se hace cuando nosotros trabajamos. Cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, cuando nosotros queremos servirle a Él, cuando ponemos nuestros dones y talentos delante de Él, cuando vemos los dones que Él nos ha dado y los ministramos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, ¿qué tú estás haciendo en la iglesia? ¿Qué tú estás haciendo para el Señor? Dios te ha dado dones espirituales, uno o más dones. ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? Tú estás dejando pasar los días y los días buscando cosas de este mundo y una mayor superación económica y una mayor superación profesional. Y eso no está malo, yo no estoy diciendo que esté malo, pero que eso no puede estar primero que Dios y su gloria. Nosotros tenemos que estar consumidos para la gloria de Dios, porque es poco el tiempo que nos queda aquí, mis amados hermanos. Y debemos trabajar juntos para eso y seguir una metodología para nosotros seguir adelante. Pero imagínate. ¿Tú sabes lo que más debe estimularnos a trabajar? Saber que Dios me ha dado sus dones, su poder en mí para yo llevar adelante su obra. Es nuestro deber, mis hermanos, a la luz también de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que nosotros nos gastemos sirviéndole a Él, que nos gastemos sirviendo al Señor, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas van a ser añadidas. Dios trabaja a través de personas. Hermanos, Dios trabaja también, en segundo lugar, a través de un líder que era balanceado y estratégico. Nehemías oró, él presentó su causa delante del rey, él llegó a la ciudad, él inspeccionó, él animó a las personas, pero él también organizó el trabajo. Él involucró a los que querían trabajar, él delegó el trabajo, él coordinó y él motivó a las personas. ¿Ustedes creen que eso es sencillo? Fulano, tú estás a cargo de la sección 32, que es la puerta tal y el muro tal, reconstrúyemelo y yo dentro de 30 días yo voy a pasar a ver cómo está eso por ahí. ¿Nosotros queremos ser así? No, él tuvo que planificar, él tuvo que supervisar, él tuvo que delegar, él tuvo que discutir cosas, cambios que había que hacer. Pero ese hombre se fajó a capacitar, a trabajar con esas personas, a delegar en esas personas para que hicieran la obra. Esa es la labor de nosotros, los pastores, equipar a los santos para la obra del ministerio. Dios constituyó pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, equipar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Al mismo tiempo que trabajamos y seguimos trabajando en otras áreas, pero es nuestra función principal. La obra del ministerio, la obra que hay que hacer no es exclusividad de los pastores. Fíjense que yo, en el título del sermón, parece una redundancia. Yo puse trabajemos juntos para la gloria de Dios. Si yo hubiera dicho trabajemos, ya es suficiente, porque no, es plural, estoy incluyendo a todo el mundo, pero quise ponerle esa palabra ahí, trabajemos juntos para la gloria de Dios. Es un trabajo de todos, nosotros somos un cuerpo, hermanos, y cuando cada miembro de ese cuerpo, cada órgano hace su función, entonces ese cuerpo se desarrolla como debe desarrollarse. ¿Qué tú estás haciendo con tus dones y talentos en este cuerpo? Más que eso, yo vuelvo a la pregunta del principio. ¿Para qué tú estás trabajando? ¿Qué te motiva a ti? ¿Cambiar de casa te entusiasma más? ¿Tener un carro nuevo? ¡Qué bueno! ¿O ver las almas convirtiéndose aquí en la iglesia? ¿Qué llama más la atención? ¿Tu sentido en la vida es realizarte como profesional o poner tus dones en operación en el cuerpo de Cristo? Debe ser servir en el reino de Dios, mis hermanos. ¿Qué trabajo tú estás haciendo en la iglesia? Yo no lo digo para que tú
te sientas culpable si no estás haciendo nada, sino para que salga de donde tú estás, para que tú le confieses tu pecado a Dios, para que tú le digas al Señor, mira Señor, mi corazón está atado a las cosas de este mundo. Yo estoy preso de los deseos de los ojos. Yo estoy preso de la vanagloria de la vida. A mí Satanás me tiene inutilizado. Señor, perdona mi pecado, ayúdame, muéstrame mis dones, ayúdame a trabajar para tu gloria, ayúdame a construir para lo que tiene un valor eterno, porque todo esto no va a estar aquí, va a ser consumido. Y la última aplicación, la obra de Dios necesita la participación de todos nosotros. Yo leí una historia, ficticia, claro está, de unas personas que llegaron a una cena y tenían días que no comían. Y resulta que a esas personas le habían soldado los brazos y estaban así los brazos. Y estaban muertos de hambre y en esa cena estaba llena de manjares. Y habían muchas personas en la misma condición, con muchísima hambre, pero con los brazos soldados así. Para tú comer en esa cena tan elegante, tú tenías que comer como los cerdos, así. Era la única manera que tú podías comer. Imagínate tú, 3, 4 días sin comer, ya desfalleciendo, te invitan a esa cena, pero tienes los brazos soldados así. ¿Tú sabes lo más que tú puedes hacer? Coger el tenedor con el brazo así, y ponerlo en la comida, coger el cuchillo, cortar un pedazo de carne y dárselo al otro que está frente a ti y que el otro te lo dé a ti. Hermano, nosotros somos un cuerpo y así que nosotros tenemos que trabajar con la participación de todos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó como individuos y eso es algo que nosotros no podemos negar, pero Dios nos creó como seres interdependientes. Nosotros somos miembros de un cuerpo, como yo decía. Muchos miembros que pertenecen a un cuerpo y los miembros de ese cuerpo deben trabajar para el bien común. Nuestro Dios es un Dios trino, un Dios en 3 personas que está en unidad perfecta y trabajan juntos en perfecta armonía. Y Dios quiere que nosotros reflejemos su imagen trabajando juntos en unidad y en armonía. No, hermano Eduardo, eso es muy difícil de hacer. ¿Cómo yo puedo hacer que esto sea una realidad en mi vida? En Nehemías 3 vemos cómo hacerlo, mis hermanos. Aquí tenemos principios para nosotros reconstruir las murallas de nuestras vidas, las murallas de nuestras familias, las murallas de la iglesia para trabajar. Hermanos, nosotros podemos, porque ya Dios hizo la obra, ya Dios nos dio su Espíritu Santo. Nosotros podemos construir juntos para la gloria de Dios. Porque ya todo lo que necesitamos para hacer la obra, ya Dios nos lo dio. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pregúntate, ¿cómo yo estoy contribuyendo para la expansión del reino de Dios? ¿Cómo yo estoy contribuyendo para que Jesucristo sea conocido en el mundo? ¿Estoy yo construyendo junto al pueblo de Dios para la gloria de Dios? Hermano, hermana, haz esa reflexión. Haz esa reflexión. Ve a la presencia de Dios si no lo estás haciendo. Confiesa su pecado y haz votos en la presencia de Dios, un compromiso de vivir para su gloria, de manera que podamos todos construir juntos para la gloria de Dios. El tiempo es corto, hermanos, el tiempo que nos queda no es mucho. Y lo mejor, óigame bien, lo mejor que podemos hacer es gastarnos sirviendo al Señor. No importa los ataques que vengan, no importa los problemas que vengan, no importa lo que el maligno intente hacer contra nosotros, no prevalecerá, porque ya Cristo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Y alabado sea el nombre del Señor por eso.